Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta primera clase de la unidad número 11 correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Maite, un Licenciado, gusto buenas saludarte. noches. Compañero Luis, bienvenido. Licenciado, Licenciado, buenas buenas noches. noches. Compañeros, Dicen muy buenas buenas noches. noches. Bienvenidos a todos. Licenciado, buenas noches. Un gusto poderles saludar y darles la más bienvenida, señores y señores. Iniciamos las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales ya en esta recta final del proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y como es de costumbre, iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje en función de la tarea. Tienen ustedes la asignatura correspondiente a ciencias naturales. Estamos en la unidad última, que es la unidad número 11, con el tema evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva y origen de las moléculas orgánicas, cómo se fueron formando en nuestro planeta, obviamente desde el punto de vista científico. Vamos a ver una serie de temáticas, de evoluciones que han tenido los científicos, desde ideas disparatadas que inicialmente se desarrollaron en las primeras eras de la investigación, hasta las estructuras ya un poco más formales dentro del proceso evolutivo, en función de las estructuras orgánicas que se fueron formando en nuestro planeta. Señora, arrancamos con el tema número 1, como es cómo se originó la vida en la Tierra. Es el tema que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea para esta semana? Dice lo siguiente. En la hoja de trabajo realice las siguientes actividades. La primera dice, ¿cuál fue el escenario para que la vida surgiera en la Tierra? Y eso nosotros ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del proceso de la clase correspondientes a esta noche. La siguiente dice, si hubiera otra vida en el universo, ¿sería similar a la vida en la Tierra? ¿Qué creen ustedes? Tienen que justificar si es sí o si es no. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen ese criterio? Y la siguiente y por última tenemos por qué es importante que conozcamos la composición química de la atmósfera primitiva. ¿Cuál es esa importancia? Todo eso, entonces tienen ustedes aquí tres preguntas, las cuales tienen que proporcionar la respuesta correspondiente a cada una de ellas. Recuerden que en función de las actividades, ustedes tienen una serie de información pertinente en función de los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la clase y tienen toda la información para que ustedes puedan responder las tres preguntas que tienen en función de su tarea. Ya saben que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Para ello ustedes en la parte superior desarrollan su rotulación de la hojita y a continuación desarrollan su tarea. En función del contenido de la tarea, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a lo que se solicita en cada una de las tareas. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema cómo se originó la vida en la Tierra correspondientes a la semana 1 del 10 de junio del 2024. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 10 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 7 de julio. Ahí termina todo el proceso educativo.
Entonces ya saben la fecha límite para la entrega de esta y de las siguientes tareas que ustedes van a tener en función de esta actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, esta nueva actividad. Y vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción en cuanto a este nuevo tema que nosotros vamos a ver. Y obviamente arrancamos con el tema central, que es la evolución de la vida, los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas correspondientes a esta etapa, al origen mismo de nuestro planeta. Y vamos a ver cómo se originó la vida en nuestro planeta desde el punto de vista científico, cómo existen diferentes teorías en cuanto al origen de la Tierra. Y vamos a ver, aquí tenemos la pirámide en la cual la pirámide académica en la cual nosotros vamos a trabajar. Arrancamos del tema central, orígenes de la vida en la Tierra. Si nosotros hablamos del punto de vista de la biología, nosotros vamos a analizar desde la parte baja de la pirámide los compuestos químicos de la atmósfera primitiva. Luego, como tema 2, el origen de las moléculas orgánicas. El tema 3, la biogénesis y biogénesis, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y por último, los compuestos teóricos del origen de la vida. Desde el punto de vista en cuanto a matemáticas, a estudios sociales y a lengua y literatura, obviamente son ejes transversales en los cuales nosotros vamos a ver la sucesión numérica, van ustedes a tener correlación con los efectos sociales de la teoría de la evolución y por último la producción de una historia en función del lenguaje y literatura. En función de valores, nosotros vamos a ver en el desarrollo ya de esta última actividad, vamos a ver valores como la responsabilidad social y también el género. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar como ejes transversales o valores dentro de este proceso académico final. Y vamos a ver directamente cómo se originó la vida en nuestra Tierra, evolución de la vida en la Tierra, cómo evolucionó la vida. El inicio de la existencia de la Tierra fue turbulento. Durante muchos millones de años el planeta recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes. Además, las temperaturas eran muy altas al punto de fundir las rocas en la superficie terrestre. Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años atrás al determinar con datación radiométrica la edad de las rocas, lo que habíamos visto en la clase anterior, o habíamos visto en clases anteriores, en otras unidades, la datación en cuanto a la determinación de la edad de las rocas. Ahí habíamos visto este tipo de actividades. ¿Qué es lo que nos permite la datación radiométrica determinar exactamente la edad que tienen o el tiempo de antigüedad de las rocas y por ende la antigüedad de la Tierra, la Luna y otros meteoritos que están circundando a nuestro planeta? Los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides, cuando la Tierra estuvo suficientemente fría y el agua, producto de los diluvios durante decenas de millones de años, se condensó en los océanos. Sin embargo, se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años, por lo que se supone que después de este ciclo final, la Tierra logró condiciones aptas para anidar la vida y continuar el desarrollo evolutivo hasta nuestros días, hasta conformarse como lo conocemos en la actualidad. Admitir que la vida está íntimamente ligada a las características físicas, químicas y estructurales del planeta, donde toda especie o ser vivo está adaptada a las condiciones del ambiente que los rodea. Esto nos permite comprender que la historia evolutiva de la vida está relacionada con la historia de la Tierra, como un proceso dinámico y continuo de mutua relación entre la Tierra y también todos los seres que se fueron desarrollando sobre ella, cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y también vivientes. Cuando hablamos de formas extintas, son determinadas especies que por A o B circunstancias dejaron de existir. Y obviamente
especies vivientes que obviamente existen hasta la actualidad. En cuanto a los compuestos químicos de la atmósfera primitiva, la atmósfera terrestre empezó a formarse hace más de 4.500 millones de años, al mismo tiempo que la Tierra fue un proceso muy turbulento, debido a especialmente erupciones volcánicas, lluvia de meteoritos, desgasificación que sufrió constantemente el planeta, descargas eléctricas, entre otros fenómenos naturales que se fueron, obviamente, que tuvieron parte importante en el desarrollo de todo este proceso de formación de nuestro planeta. En la actualidad se piensa que la mayor parte de la atmósfera primitiva se perdió en el espacio sideral y que los nuevos gases que llegaron a la Tierra generaron una atmósfera reductora, es decir, un poco o nada de oxígeno libre. Eso le permitió mantenerse dentro o cubriendo la masa de tierra que estaba formando nuestro planeta. A pesar de que nunca se daba con certeza si la atmósfera primitiva era reductora, los gases pudieron combinarse y formar dióxido de carbono, en sus siglas CO2, monóxido de carbono, CO, hidrógeno, H2, nitrógeno, N2, vapor de agua, H2O, y ustedes ya saben, ya les he enseñado en clases anteriores cuál es la determinación química científica en cuanto a la determinación del H2O. Posible también amoníaco NH3, sulfuro de hidrógeno H2S y metano CH4. De igual forma, fueron surgiendo otros ácidos orgánicos simples que luego se disolvieron en el agua recalentada, obviamente por los diferentes procesos de calentamiento y erupción que tuvo nuestro planeta. Entonces, es la primera etapa en cuanto a la formación de determinados procesos químicos que se fueron dando hasta dar origen definitivo a nuestra atmósfera como la conocemos. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esta actividad, vamos a continuación a ver en cuanto a a las terminologías, a las investigaciones científicas y a los preceptos científicos en base a determinados estudios, que es lo que nos dice. En este sentido, los científicos de la NASA están investigando cómo la vida pudo surgir en los océanos hace más de 4.000 millones de años atrás. Para ello, la astrobióloga Laura Baird y su equipo investigan cómo los ladrillos de la vida, esto quiere decir los aminoácidos, se formaron en las fuentes hidrotermales que existen en los fondos oceánicos. ¿Cómo pueden existir? ¿Cuáles son esas fuentes hidrotermales? Recordemos que en clases anteriores nosotros habíamos visto cuando estábamos analizando la formación de las placas de la Tierra. ¿Se acuerdan que existían dos tipos de placas en nuestro globo terráqueo? Existían las placas continentales y existían las placas oceánicas, eso quiere decir los fondos marinos. En los fondos marinos y en las dorsales, prácticamente ustedes, si ustedes revisan la unidad número 4 que nosotros vimos a un inicio de todo este periodo lectivo, ustedes pueden observar que ya les había mencionado que las dorsales oceánicas prácticamente son cadenas montañosas dentro de los océanos. Muchos de ellos realmente son volcanes y por ende generan actividad volcánica unos, los cuales, dependiendo de la intensidad y la furia, forman islas. Producto de eso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras Islas Galápagos, que son de origen 100% volcánicos. Otros, obviamente, sí generan simplemente un calentamiento fuera del normal del agua, lo que a su vez genera un cambio o transforma las estructuras de vida existentes dentro de su entorno. Entonces, dentro de estas características, obviamente podemos determinar que se formaron en las fuentes biotermales que existen en los fondos oceánicos, lo que son los aminoácidos, que es prácticamente la base de la organización estructural de los seres orgánicos. Recrearon los respiraderos hidrotermales construyendo fondos marinos en miniatura al llenar vasos con mezclas que imitan el océano primordial de la Tierra. Obviamente esto
permitió determinar que sí, efectivamente se pudo haber determinado una evolución en cuanto a la vida en la Tierra en función de los aminoácidos dentro de o cercano a las fuentes hidrotermales de los océanos. Estos océanos actúan como viveros de aminoácidos, compuestos orgánicos que son esenciales para la vida, que producen las proteínas. Nosotros estamos constituidos por proteínas. Todos los seres vivos, los seres orgánicos están constituidos por proteínas, excepto los vegetales. Su construcción es similar a la de un Lego. ¿Quién no ha visto un Lego? Cuando se va construyendo a base de determinados ladrillos, se va construyendo uno sobre otro y nosotros le vamos dando forma, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, prácticamente los aminoácidos de estas proteínas, obviamente, tienen una construcción similar a la de un Lego. Los aminoácidos son los bloques de construcción que se ubican uno sobre otro y dan origen a las proteínas que son las que forman a todos los seres vivos. Esta investigación conduce a comprender la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta, que se inició en la Tierra primitiva con grandes cantidades de energía y fuertes tormentas. Los rayos obviamente generaron determinados cambios en función de determinados componentes y gases que existían y los transformaron. El océano era una sopa de compuestos orgánicos como los aminoácidos, componentes esenciales para las proteínas formados por procesos inorgánicos. Entonces, prácticamente es una larga cadena en la cual, obviamente, los aminoácidos, obviamente, o necesariamente tenían que consumir estructuras inorgánicas para poder sobrevivir y obviamente seguir evolucionando dentro de esta larga cadena que se formó desde el inicio de nuestra Tierra. En cuanto al origen de las moléculas orgánicas, si nos remontamos en el tiempo, hace 3.500 millones de años, podemos asegurar que no había en la Tierra primitiva ningún tipo de ser vivo. No existía ningún tipo de ser vivo, pero sí había en la atmósfera gases de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, carbono y sobre todo vapor de agua, que pudieron combinarse a temperaturas elevadas y con descargas eléctricas para formar el metano, en sus siglas CH4, amoníaco NH3, monóxido de carbono CO y dióxido de carbono CO2 en un océano primigenio o sopa prebiótica, como se lo conoce desde el punto de vista de la biología. Luego, por síntesis prebiótica, se formaron moléculas orgánicas como los aminoácidos, los glúcidos, los nucleótidos, los lípidos, entre otras sustancias que permitieron el desarrollo de la vida. Obviamente, estos posibilitaron la adopción de la vida en nuestra Tierra. Esto obviamente se desarrolló de acuerdo a las investigaciones científicas hace unos 4.000 millones de años atrás. El origen de las moléculas orgánicas fue un proceso evolutivo de 4.000 millones de años, cuyos resultados observamos en los organismos actuales, en funciones características como la capacidad catalítica y la capacidad para almacenar y transmitir información. Esto es a través de la célula. Nosotros transmitimos determinadas características de información hacia los descendientes. Al respecto, Stanley Miller creó la teoría de Alexander Oparin, partiendo de las siguientes condiciones. Un simulador, ausencia o escasa cantidad de oxígeno libre, es decir, no combinado con otros elementos, abundantes gases, principalmente metano, CH4, amoníaco, NH3, hidrógeno, H2 y nitrógeno N2 y vapor de agua. La mezcla de estos gases fue sometida a fuertes descargas eléctricas. Dentro de un laboratorio, a esto se le denomina electrólisis, que simulan los rayos producidos durante las fuertes tormentas en la Tierra primitiva. Así logró demostrar. Ayúdenme apagando un micrófono que esté encendido, por favor.
como les había mencionado, la mezcla de estos gases fue sometida a fuertes descargas eléctricas, lo que se conoce en un laboratorio como electrólisis, que simulan los rayos producidos durante las fuertes tormentas que soportó la Tierra primitiva. Así logró demostrar la síntesis de ácidos grasos simples, tales como la urea, los diversos tipos de aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas, entre otras sustancias en condiciones abióticas supuestamente existentes en aquellos tiempos en la Tierra primitiva. A continuación, nosotros vamos a observar el esquema de simulador utilizado por Miller, que obviamente basa la técnica de Oparin, que ustedes más adelante nosotros vamos a ver. Entonces nosotros tenemos el calor que simula el calor que proviene del interior de la Tierra, el comportamiento de los océanos. Aquí empiezan a ver las estructuras termohidráulicas de los océanos. Obviamente, por ese calentamiento de las aguas existe un proceso de condensación y obviamente el agua se transforma en vapor de agua. El comportamiento de la atmósfera a partir de las descargas eléctricas, los componentes de los diversos gases que existieron y la combinación a través de las descargas eléctricas. Obviamente el condensador para enfriar los gases y también la toma de muestras del océano para su análisis. A través de todo este proceso, obviamente esta técnica de Miller pretende determinar cómo en algún momento de la formación de nuestro planeta se dieron todos estos procesos químicos a través de diferentes fenómenos naturales, los cuales fueron combinando determinadas sustancias que obviamente fortalecieron especialmente los aminoácidos, que son la base fundamental del desarrollo de la vida de todos los seres vivos. Entonces, eso es la base fundamental dentro de estas características, dentro de este proceso. Aquí tenemos algo más, tenemos un pequeño documental, se puede decir, un pequeño extracto de la revista Science Advance del año 2019. Y obviamente esto nos dice cristales salinos alienígenos contienen moléculas precursoras de la vida. Es un tema bastante controversial porque si nosotros recordamos lo que venimos diciendo desde el inicio de las clases, nuestra Tierra fue formada a través de diversos impactos de cuerpos celestes, de meteoritos, de asteroides, de una serie de cuerpos, obviamente que fueron incorporándose a la masa estructural de nuestro planeta. Pero estos cuerpos celestes nunca estuvieron solos. En la actualidad, si nosotros analizamos, por ejemplo, la estructura de vida de una estrella, obviamente tiene determinados gases, tiene determinados componentes, tiene determinados minerales, obviamente que al estrellarse contra nuestro planeta aporta al suelo todas las sustancias, obviamente, que contienen en su cuerpo. Por eso, obviamente, determinados científicos han analizado y han propuesto esta teoría en función de que determinados cuerpos, determinadas estructuras de cuerpos celestes estuvieron cargados de cristales salinos y obviamente al hablar de alienígenos, obviamente nosotros empíricamente o desde el punto de vista del conocimiento vulgar, cuando hablamos de alienígenos, inmediatamente nosotros se nos viene a la cabeza los extraterrestres, pero no, todo cuerpo ajeno a nuestra Tierra, obviamente es un cuerpo alienígena. No necesariamente tiene que ser como nos han hecho creer las películas, nos han hecho creer el cine, que son extraterrestres con antenas de color verde y tanta cosa más. No, cuando hablamos ya desde el punto de vista científico, las estructuras alienígenas son todos los cuerpos celestes, obviamente, que están fuera de nuestro globo terráqueo y que por atracción de la gravedad que contiene nuestro planeta son atraídos y se impactan contra la superficie de nuestro planeta.
En la actualidad todavía se siguen dando estos impactos. No es que nosotros no, ya con la formación de la Tierra, con el cambio que se ha dado, ya no se dan estos fenómenos. En la actualidad también se siguen dando, existen, nosotros habíamos visto de igual manera en la unidad número 3, más o menos, habíamos visto ya todos los fenómenos que se dan en relación, en función de nuestro planeta. Nosotros habíamos visto las lluvias de estrellas, habíamos visto las estrellas fugaces, habíamos visto la formación del arco iris, habíamos visto las auroras boreales. Todos estos son compuestos de gases, son compuestos de determinados cuerpos, obviamente que están integrados con determinados minerales, con determinados gases, que al momento de entrar en contacto con nuestra atmósfera o dependiendo del tamaño o al impactarse contra la superficie, obviamente aportan todos los minerales que contienen en sus estructuras. Dentro de estas características, los cristales salinos alienígenas contienen moléculas precursoras para la vida, determinan aquí. Y dentro de estas características, determina que descubrimientos recientes afirman que las sustancias precursoras de la vida debieron provenir del espacio sideral, después de analizar cometas, asteroides y meteoritos que contienen pequeños cristales de sal con sólidos orgánicos y tazas de agua, como los que cayeron a la Tierra en 1998, según la doctora Quinn Chan, científica planetaria e investigadora de la Universidad Abierta de los Estados Unidos y autora principal del estudio. Determinó que esta es la primera vez que hemos encontrado abundante materia orgánica asociada con el agua líquida, realmente crucial para el origen de la vida y el origen de compuestos orgánicos complejos en el espacio. Y eso quiere decir que prácticamente de los compuestos que existen en nuestra Tierra también están presentes en estos cuerpos celestes, tales como cometas, asteroides, meteoritos y otros cuerpos más que por lo general siempre están impactándose contra nuestra Tierra y por ende están aportando una serie de cambios y aportando una serie de elementos dentro de a la capa superficial de nuestro planeta. Esto obviamente es crucial, obviamente pese a ser un conocimiento obviamente bastante que genera bastante controversia entre la postura, especialmente con la teología, con la religión. Obviamente es necesario conocer, es necesario establecer todas estas características que pueden haber aportado en alguna instancia de la formación de nuestro planeta y haber producido vida y haber generado la vida que hoy la conocemos como tal. Para ello, en las siguientes clases nosotros iremos un poco más eh, avanzando con todo este proceso en el desarrollo del fortalecimiento de estos conocimientos, pese a que nosotros ya hemos ido analizando, hemos ido viendo. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ir viendo un poquito más sobre estos temas que obviamente son bastante cruciales para el desarrollo del fortalecimiento del conocimiento y obviamente que ustedes tienen que tener en función de saber cómo y de dónde nos originamos, qué es lo que pasó. Y dentro de estas características nosotros vamos a ver un poco más del origen de la vida, cómo se dio, cuál es el origen de la vida. Vamos a ver, perdón, en cuanto a determinadas características en estos últimos minutos que nos faltan. ¿Cuál es el origen de la vida? La pregunta respecto a cuál es el origen de la vida ha acompañado al ser humano desde los inicios de la civilización misma y es uno de los grandes misterios universales de la ciencia que se ha empeñado por resolver el hombre. Siempre trata de buscar solución a determinados enigmas que se van formando a lo largo de la historia. Pero no ha sido fácil conseguir la explicación a un fenómeno que nos antecede como especie, como muchos miles de millones de años y de la cual hemos visto, por ende, apenas un porcentaje muy reducido. Prácticamente nosotros pasamos dentro del desarrollo de nuestra vida una etapa muy reducida en función del largo tiempo de formación de nuestro plan.
de nuestro planeta. Las civilizaciones antiguas, dotadas de un carácter profundamente religioso, atribuyen siempre a sus dioses la creación del cosmos, de la tierra y de la vida misma, a través de distintos mitos cosmogónicos. Estos relatos mitológicos podrían tener puntos en común o diferenciarse sustancialmente conforme a la cultura y obviamente a la cultura que los fue imaginando y que los recreó. Semejantes puntos de vista fueron paulatinamente descartados por el pensamiento empírico y el científico, que sostenían la existencia de alguna explicación lógica y comprobable a la cual pudiera acceder mediante la experimentación y también el conocimiento teórico. Los grandes avances de la anatomía química, genética y sobre todo los estudios de Louis Pasteur, que nosotros debemos de ver más adelante, que es prácticamente este proceso determinado por Louis Pasteur, nosotros lo utilizamos hasta la actualidad y se lo descubrió justamente por un accidente. De ahí se quedó, por ejemplo, la pasteurización de los alimentos. Entonces, él es el responsable de la pasteurización y nosotros en las siguientes clases ya hemos de ver. Luis Pasteur determinó su estudio en el año de 1822 a 1895. Charles Darwin también fue otro científico que obviamente determinó sendos estudios o dedicó su tiempo al estudio de la evolución de las especies durante el año 1809 a 1822 y Alexander Oparin durante el año 1894 a 1980 que acabamos de ver. Jugaron todos ellos un rol mayúsculo en comprender que necesariamente todos los seres vivos provienen de otro ser vivo previo que los engendró y obviamente, pero ¿de dónde arrancamos? Prácticamente ustedes han escuchado esa teoría o esa conceptualización. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? También se aplica acá ese principio, ese dicho, ese principio se aplica acá. ¿Qué fue primero? ¿El hombre, la célula, la vida? ¿Qué fue primero? Y vamos, obviamente todavía eso no tiene una determinación específica, pero obviamente los científicos tratan de determinarlo en algún momento. Hoy en día la ciencia y la tecnología con que contamos nos ha permitido buscar una explicación satisfactoria en las múltiples evidencias biológicas del mundo, tanto de la moderna y observable a simple vista, como las antiquísimas que componen el registro fósil que tuvieron nuestros antepasados y obviamente que dejaron, obviamente al morir, al desaparecer, obviamente dejaron, obviamente determinados vestigios que los científicos han utilizado justamente para determinar los orígenes de la vida. Aunque contamos con una explicación científica más o menos completa, sustentada en abundante evidencia empírica, sigue habiendo preguntas y cuestiones sin responder que mantienen a los científicos obviamente en vilo, siempre buscando una solución. Estos temas nosotros los iremos viendo y los iremos tratando ya en las siguientes clases. Entonces es importante y este tema es bastante controversial y también bastante interesante en función de cuál fue realmente el origen de la vida en nuestro planeta. Y esos son temas que nosotros hemos de seguir viendo y analizando en clases siguientes. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de todo este proceso educativo. En constantes minutos ustedes ya tendrán su clase subida a la plataforma, sigan revisando su tarea y obviamente nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Que De igual descanse, manera. dice, un buen fin de Gracias, licenciado, de semana. la manera que descanse.